expliqué hace rato? ¿Sí? Levitas y habla de las leyes ceremoniales. ¿Eso se está refiriéndose a la primera ley? Porque en el Deuteronomio significa segunda ley. O quiero confirmar, o quiero que me explique por eso. Es que había leyes ceremoniales, leyes sanitarias, no solamente una ley. Eran diferentes leyes, hermano. Leyes en cuanto a la purificación. ¿Sí me estoy escuchando? Entonces también habían leyes de que la mujer no podía ser tocada cuando estaba en su costumbre. Entonces cierra mucho lo que es Levítico. En sí son las leyes que dieron, ceremoniales. Entonces en las ceremonias, por decir así, en el holocausto, en los sacrificios, en la vida personal, es el libro de las leyes. Sí, la pregunta es, Dios le da ley a Moisés para enseñarle al pueblo. Así lo estoy entendiendo. Bueno, eso lo vamos a encontrar en Levítico, porque en Deuteronomio significa segunda ley. No sé si lo estoy entendiendo bien. Sí, es que fue lo que repitió Moisés al pueblo antes de entrar a Canaán. La ley de Éxodo 20 fue lo que le dieron a Moisés en las tablas de piedra. Fueron 10 mandamientos de parte de Dios, pero ahí no venían las leyes sanitarias. No, eso ya se fue dando conforme el pueblo fue avanzando. Dentro de los 10 mandamientos es: no matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etc. No tendrás dioses falsos. Leyes. Pero entonces Dios empezó a dar leyes para que el pueblo estuviera dentro de esa obediencia. Entonces se presenta, por decir lo que les dije, las leyes de la, ¿cómo dije? De la, no, sanitarias. Entonces todos tenían que ir a hacer su necesidad y por ley tenían que llevar esos instrumentos. Era una ley. Pero eso lo dio en los 10 mandamientos. No, esa fue la base de todo. Por eso es que en Mateo dice el Señor que el principal mandamiento para entrar dentro de los 10 mandamientos es el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento. En ese mandamiento se cierran los 10. Y luego dice: a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amar a Dios y el amar al prójimo se cumple la ley. Pero entonces, ¿quedó una ley moral todavía para nosotros? Sí. ¿Quedó la ley del pecado según Romanos? Sí. ¿La ley de la mente? Sí. Entonces, no porque ya cumplimos la ley a través del amor, ya quedamos libres de todas las leyes. No, hay leyes todavía que nos rigen. Entonces, si vamos a Romanos, no creo que algún pastor ya lo está buscando, entonces nos encontramos que hay una ley de la mente, ¿no? Tenemos que luchar con los malos pensamientos, la ley de la carne. Y luego dice en Gálatas: manifiestas son las obras de la ley, que son adulterio, fornicación. Pero esa es una ley que quedó. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso ahorita la ley que nosotros nos dejó es una ley moral. Moral. Escuche bien, por favor, hermano Santiago. Cuando hablamos de una ley moral, en el Antiguo Testamento decía que el hombre que caía en pecado en el acto, ese hombre esa mujer también era castigada. Pero entonces viene el Señor Jesús y dice: fue dicho a los antiguos que esto era pecado, pero yo os digo, dice en Mateo 5, que cualquiera que mira a una mujer y lo desea en su corazón, y adulteró. Esa es una ley moral. Entonces, una ley moral. Entonces, esa ley moral es la que todavía sigue todavía. Ya no son leyes ceremoniales, ya no. Pero sí tenemos leyes morales.
Pero no con amar a Dios se cumple la ley. Sí, la ley del Antiguo Testamento. Entonces dice, bueno, Cristo lo vivió. Sí, bueno, entonces ahora nosotros, ¿por qué vamos a pagar una ley o vamos a estar en la ley? Bueno, Él ya lo vino a cumplir, pero dice, ¿saben qué? Para cumplir toda la ley, ustedes solamente deben de amar a Dios con todo su corazón y amar a su prójimo como ustedes mismos. Pero entonces la ley moral sí quedó. Romanos 7:23 habla, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que están en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ajá. Gracias doy a Dios por entonces Jesucristo. ahí nos damos cuenta, sí, hermano Santiago, que hay leyes en la humanidad, en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que entonces nosotros caminemos en rectitud delante de Dios. Entonces las leyes del Antiguo Testamento ya terminaron. Las leyes morales todavía quedan, están vigentes para nosotros. No sé si me di a entender. ¿Sí? Bueno. Si hay alguien que quiera agregar algo a esto, adelante. Puede hacer su comentario. Bueno, entonces dice, el Pentateuco se muestra como el depósito de la voluntad de Dios manifestada en forma de enseñanzas, mandatos y leyes, cuyo objetivo primordial es configurar un pueblo santo, que sea portador fiel ante el resto de la humanidad de la oferta divina de salvación universal. Es una obra compleja, extensa y de gran valor espiritual y cultural. Manifiesta una serie de particularidades, dice, estilísticas, literarias y temáticas que deben tomarse en consideración al estudiar el proceso de su formación. En la formación del Pentateuco hay un importante trabajo inspirado que recoge, ordena y redacta narraciones, series genealógicas, conjunto de leyes que durante siglos habían sido transmitidas oralmente. Y dice, de una generación a otra generación, en él está, dice, en él está contenida la herencia espiritual que Moisés legó al pueblo de Israel, una herencia viva, fielmente transmitida y enriquecida con el paso de los tiempos. Bueno, entonces entramos a los libros históricos. No sé si hay alguna pregunta de del Pentateuco. Alguien va a decir, no, hermano, ya no. Sí, tienen calor, lo sé, yo también siento calor, pero aguantemos un poquito. Una falsa ley. ¿Cómo? En este tiempo habrá todavía denominaciones que tratan de vivir esta ley que marca el Pentateuco que dejó Moisés. Sí. ¿Sería una falsa ley? Porque nada más viven lo que a ellos les conviene, no viven lo que realmente marca la ley. Es que mira, desde el momento que se echa a perder un punto de la ley, lo dice Gálatas, cualquiera que echa a perder un punto de la ley, echa a perder todo. Dentro de la ley, si vamos a ver Isaías 3:16, un texto que hemos leído en ocasiones, dice que las hijas del Sión se ensoberbecen por andar con su cuello erguido. Entonces Dios, por esa actitud de las mujeres, les quita el adorno, perfume, bueno, mencioné los bolsos, los velos, los espejos, etcétera. Entonces todo eso le quita, pero eso fue en la ley, porque estamos hablando en Isaías. Entonces la ley termina hasta Malaquías. Bueno, desde el momento que establece el hombre su congregación o el pastor establece su congregación y dice, aquí deben de quitarse los aretes,
prohibido. No se pinten, no se corten el cabello. Están viviendo en Isaías 3:16. Entonces, ¿algunas congregaciones practican la ley? Sí. Solo porque te digo algunas, pero la mayoría está dentro de la ley, que todavía les gusta practicar muchos puntos de la ley. Entonces ahí es donde entra cuando dice el Señor: si has pues resucitado con Cristo, ¿por qué otra vez te dice no toques aquello, no pruebes el otro, no toques esto? Entonces dice, parece que fuera, no sé si lo están buscando por ahí, no. Es duro trato del cuerpo, pero no tiene nada contra los apetitos de la carne. Entonces ahí entra la doctrina de hombres. Cuando ya el hombre empieza a evitar ciertas cosas y el hombre pone ya sus ordenanzas, y esa clase de gente, Marcos, cae en la hipocresía, porque entonces lo que hace es que disfruta de lo que esta persona quiere hacerlo, vive en su casa como ella quiere vivir, pero entonces en la calle dice, me va a mirar el hermano, me va a mirar la hermana, entonces tiene que usar la vestimenta adecuada de acuerdo a como dijo el pastor. Entonces ahí es donde la gente se vuelve hipócrita. Entonces si vemos en Mateo capítulo 23 que los fariseos habían caído en esa condición, entonces ellos fingían ser lo que no eran. Entonces aquí en la congregación, toda iglesia, escucha bien, toda iglesia apostólica que tenga ministerio apostólico, el hombre no va a imponer, sino que es el Espíritu Santo que viene a restaurar las vidas. Y de acuerdo como el Espíritu vaya trabajando, es como la persona se va componiendo. De acuerdo como la persona le da lugar al Espíritu de Dios que trabaja en su vida, es como va cambiando. Porque si nosotros imponemos, entonces estamos poniendo doctrina de hombre, mandamiento de hombre. Entonces lo que hace el hombre es que solamente cambia por fuera, pero no lo logra cambiar por dentro. Y el trabajo del Señor es por dentro hacia afuera. Y el trabajo del hombre es de afuera hacia adentro. Si entonces trata de cambiarlo, hermano William, el hombre trata de cambiarlos por fuera. Pero el trabajo de Dios es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma, mente y corazón, alma y cuerpo. Así es como Dios trabaja, de adentro hacia afuera. No sé si me dio a entender, Marcos. De adentro hacia afuera. El hombre lo que trata de cambiar es la apariencia nada más, solamente. Entonces por eso creemos acá, Marquitos, que el que hace la obra es Dios. La buena obra que Él comienza, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Entonces nosotros como ministros lo que tenemos que hacer, Marcos, es enseñarle al pueblo, exponerle la palabra, y aquellos que dicen esto lo tomo para mi vida, esto voy a practicar, Dios los bendiga, porque entonces de ahí va la regeneración de la persona, el cambio, la forma de vivir, la forma de hablar, la forma de pensar, va cambiando la persona, porque es decisión que ella tomó. Por eso termino con esta pregunta. Cuando el Señor Jesús dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, ahí está, sino sea la tuya. Entonces Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, entregó su voluntad al Padre. Entonces cuando entendemos que el Espíritu Santo es el que vino a transformar nuestra vida, entregamos nuestra voluntad al Espíritu de Dios. Entonces Él viene cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra conducta, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, todo lo viene haciendo Él. A Él sea la gloria por siempre. Entonces, si están acá, es porque el Señor está haciendo algo en la vida de ustedes. Algo no pequeño, algo grande. También en mi vida Dios está haciendo algo grande.
En la vida de tu esposa no se va a quedar igual, va a cambiar. En la vida de tu esposo no se va a quedar igual, va a cambiar. Porque el Espíritu hasta el día de hoy está trabajando con todos. Dale la oportunidad que siga trabajando, no lo detenga, que siga avanzando. Bueno, entonces, los libros históricos, ¿les dieron ahí una lista de los libros? Yo quisiera que tú los sacaras. Viendo la necesidad que íbamos a hablar de los libros, cómo se clasifica la Biblia, no sé si les quedó todavía algún separador, Marquitos, Freddy, ¿me quisieras? Gracias, hijita. Mire, vamos a ir por causa del tiempo, que el tiempo no se detiene. Ahí está el Antiguo Testamento, ahí están los libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Es lo que estamos viendo ahorita. ¿Cómo se le llama? Pentateuco. Penta es 5. Penta. Luego siguen, después de Deuteronomio, entran los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Según de Samuel, Reyes, Según de Reyes, Crónicas, Según de Crónicas. Luego entran libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Luego ahí entran profetas mayores. Bueno, ahí es donde quisiera que me pusieras un poquito de atención. Ahorita vamos a entrar en eso, y Dios quiera que nos dé tiempo de llegar hasta los profetas mayores. En Lamentaciones están ubicados en nuestro estudio como libros poéticos, Lamentaciones, pero en la mayoría lo pone como profetas mayores. Ahora, pon mucha atención. Los profetas mayores, así se les denomina porque tienen mayores capítulos, no porque sean más grandes en inspiración, sino porque tienen más libros. Por eso se le llaman profetas mayores. Profetas menores porque tienen menos capítulos sus libros. ¿Se me dio a entender? Bueno, entonces Lamentaciones no puede estar en el libro, en la lista de profetas mayores, porque tiene 5 capítulos. Bueno, no sé si todavía me está dando a entender. Es que como que ya ahorita ya son las 1:25, ya el calor arreció, el hambre ya empezó, el cansancio ya se está haciendo presente también. Lamentaciones, más me inclino a que sea poético. Sí. Ahorita que le preste del micrófono. El libro de Lamentaciones no está aquí en los profetas mayores porque fue escrito por Jeremías. No, sino que se denominan libros mayores, profetas mayores, solo porque los libros tienen más capítulos. Por eso Isaías, Jeremías, Ezequiel, tienen muchos libros. Entonces por eso se le pone en la lista de profetas mayores. Profetas menores como Jonás, entonces tienen pocos libros, pocos capítulos. Ahora escucha, hermana Jessie, si vamos a hablar de libros poéticos, si ponemos Lamentaciones, yo preguntaría, ¿dónde está la poesía? Si es pura lamentación. Bueno, si vamos y lo ubicamos en el libro de profetas mayores, ¿dónde está la cantidad de libros? Entonces por eso nos inclinamos más a ponerlos en los libros poéticos. Tenemos que buscar la poesía, sí, tratemos de buscarlo y de encontrarlo. Bueno, para los que estamos en el mismo sentir, le estamos captando. Entonces los libros históricos
A continuación del Pentateuco, por eso procuré que usted tuviera este separador, para que usted se oriente más y entonces sepa cuáles son los libros de historia, históricos. Compuesto de 12 libros, gloria a Dios. Y si usted ve y en su hojita, ¿cuántos libros tienen los libros de historia o históricos? 12. Bueno, entonces dice, los 12 libros en el canon de la Biblia hebrea, al conjunto de los siguientes 6 libros se les denomina genéricamente profetas anteriores. Entonces ahí volvemos a entrar en otro detalle, que hay profetas anteriores y profetas posteriores. Tocamos eso, seguimos mejor adelante. Con el cansancio y con esta explicación como que ya. Bueno. Por ejemplo, Samuel no está en los profetas mayores, por decir, porque también es profeta y también tiene varios capítulos sus libros. Es más, tiene 2, primera y segunda. Y no está en los profetas mayores. Y Lamentaciones tiene solamente 5 capítulos y está en los profetas mayores. No, por eso es que estamos hablando, por eso. No es que dice, es que está en los profetas mayores, no. Uno lo relacionan con profetas mayores, por eso, entendamos bien. Ya sé que es el cansancio, es el calor, es el hambre. Es que todo eso ya afecta, hermano. Según los maestros que se congregan allá en la iglesia, me han dicho que cuando los niños no comen bien, no aprenden. Entonces, ahorita el hambre como que está afectando, pero ya nada más toca media hora y terminamos. Entonces, me di el trabajo, hermano Arturo, me di el trabajo de investigar, porque me encuentro en una lista donde ponen ahí Lamentaciones, y me encuentro en otra lista donde no ponen Lamentaciones. Entonces empiezo a investigar por qué no pusieron Lamentaciones. Y dentro de cada uno que da su punto de vista, entonces yo agarro la mía y digo, bueno, si es que poético, ¿dónde puedo encontrar la poesía? Si es un libro de lamentación. Bueno, si lo agrego al libro de profetas mayores, ¿dónde están los capítulos? Es solamente 5 capítulos. Entonces, pues yo más me inclino a que lo dejemos con el libro de poéticos. Bueno, por eso es necesario que investiguemos la palabra del Señor. Bueno, la fe del pueblo israelita descubrió en estos libros, dice, los estrechos vínculos existentes entre la historia que se narraba y el mensaje profético que en ella se proclama. Personajes como Josué, Salomón, Débora, Gedeón, Saúl, David, Salomón, principales protagonistas de los hechos registrados en estos libros, forman parte del plan de salvación dispuesto por Dios a favor del ser humano. A todos ellos, dice, a todos ellos, hombres y mujeres pertenecientes a las diversas etapas de la vida de Israel, los contempló, dice, el judaísmo desde la doble perspectiva de su realidad histórica y de haber sido escogidos como instrumentos para cumplir un designio divino de salvación. En esa doble perspectiva, dice, estriba la consideración profética. Entonces quiere decir que son libros que traen tanto Samuel, todos los libros, hermanos, del Antiguo Testamento nos hablan, se enfocan en lo que es la salvación. Otra de las cosas que es muy importante que notemos, en todo el Antiguo Testamento también tenemos que encontrar dónde está la figura escondida de Cristo, porque no vayamos a pensar que no se encuentra así. Un texto te puedo dar, cuando dice que señal no se le iba a dar a los fariseos, sino la señal de Jonás. Entonces Jonás es figura de Cristo. Levítico, figura de Cristo por el sacerdocio.
Entonces, Josué, figura de Cristo. Entonces, de ahí viene, hermano, en que tenemos que tener nosotros el interés, el cuidado y la dedicación para ir encontrando las figuras que están escondidas También es figura de Cristo. sí, José. en el Antiguo Testamento, y que podamos ir encontrando dónde habla de Cristo y dónde podemos encontrarlo a Él en el Antiguo Testamento. Dice, esta clasificación de la Biblia está compuesta por los siguientes libros: Josué, Jueces. Entonces Josué nos habla de la conquista y división de la tierra prometida. Para tener una referencia, ¿de qué nos hablará Josué? De la conquista y la división de la tierra prometida. Jueces, ¿de qué nos habla? Habla de varios jueces o líderes militares rescatando a la nación de Israel. Entonces va a dar cuenta que dentro de los jueces entra lo que es Sansón, entra lo que es varones. Ruth es un hermoso relato sobre el amor y el cuidado de Dios, de contenido simbólico. Primero y segundo de Samuel, de la teocracia a la monarquía y de la nación establecida bajo Jehová. Primero y segundo de Reyes, el reino glorioso sobre división, Judá e Israel llevados en cautiverio. Primero y segundo de Crónicas, los ritos de la ley llevados a la práctica, Judá avivado por sus reyes. Nehemías, la reedificación de las murallas de Jerusalén. Esdras, retorno del desierto y la reconstrucción del templo. Esther, una reina gentil es quitada y es puesta una reina judía. Entonces, si usted va a Josué, usted más o menos ya tiene la idea que habla de la conquista y el repartimiento de las tierras. Porque ¿a quién se lo dieron? Moisés fue el libertador. Pero entonces cuando termina la función de Moisés, entra la función de Josué. Pero ¿quién fue Josué? Josué, entonces nos damos cuenta que dice Josué 1:1, chéquenlo por favor, no está aquí en el estudio. Hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo: Bueno. Mi siervo Moisés ha muerto. Bueno, 1:1, nada más. 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Bueno, hijo entonces de quisiera Nun. que entendiéramos esto. Este punto es muy importante, muy importante. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés. Siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. A ver, vamos una vez más. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Bueno, entonces dice, aconteció después de la muerte de Moisés, escuche, Moisés, siervo de Jehová. Moisés era siervo de Jehová, indudablemente. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Ahora, véanme tantito, por favor. Venzamos ya menos de media hora y ya terminamos. Y si le quitamos los 10 minutos, quedan 20. Dice, Moisés, siervo de Jehová. Pero Josué era servidor de Moisés. Oye, yo quisiera que usted entendiera esto. Cuando Moisés muere, Josué toma una responsabilidad de repartir la tierra, de conquistar. Entonces Moisés fue el libertador, Josué el conquistador. Pero tuvo que tener un proceso Josué. No es que sin saber, hermano, sin haber sometido su alma, llegó a ser el conquistador, no. Sino que todos los años que fue servidor de Moisés, servidor de Moisés, servidor de Moisés. Entonces su alma de Josué fue ministrada a través del servicio que le dio a Moisés. Dios quiere que usted me esté entendiendo. Para que a alguien Dios le dé un cargo, Dios tiene que probarlo antes. Y Josué lo probaron por años. Entonces Josué era el servidor de Moisés.
Eso es lo más complicado para muchos siervos. Quieren estar en un lugar de reconocimiento, pero no de servicio. Miren, no quisiera yo que eso se entendiera mal, pero los ministros, los pastores, deben de tener varones que anhelen cosas grandes, presencia, poder, autoridad, pero que tengan este entendimiento: yo debo de servirle a mi pastor. Eso suena un poquito como que te dijera como autoritarismo, pero no es así. Si vamos a la Biblia, Josué fue servidor, Moisés era siervo de Jehová, pero para llegar a ser siervo de Jehová, tenía que Josué ser servidor de Moisés. Mientras si Josué no hubiera sido servidor de Moisés, entonces Josué no hubiera sido el conquistador. Dios se hubiera usado otro varón, pero no Josué. Pero sin embargo Dios empezó a tratar. Por eso, escucha bien, si Dios está tratando tu carácter, tal vez tu ego, yo te invito, reconoce a tu pastor. No hay aménes, hermanos. ¿Ya vieron qué es lo que cuesta? ¿Quieres ser un conquistador? Sí, hermano. Humilla tu alma. Dile a tu hermano: humilla tu alma. ¿Qué te dijo? Humillémoslo, dice. O tal vez te dijo: humilla también la tuya. Hermano William, creo que eso está siendo grabado y disculpen por lo que voy a... ¿Se está grabando? Daniel, sí, está siendo grabado. Hermano William, te invito. Si Dios te llevó a que trabajes junto con David, te invito. Muestra tu respeto a él, un reconocimiento a él. No quiero estar exaltando a nadie, pero ahí está la clave de tu bendición. La clave de tu bendición no es que yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Cómo lo ves, mi amor? Hacemos esto, hacemos el otro. Y le digamos al pastor: no, y después que lo sepa él. No. Ese orden te va a llevar a que seas un varón de mucha bendición. De mucha bendición. Y ese consejo lo doy para todos. Entonces, eres ayuda de tu pastor. Sea una ayuda con sinceridad, con transparencia, con verdad. Cuesta en ocasiones reconocer a un varón, cuesta. Pero detrás de esa dificultad, si le podemos poner, es una gran bendición. Entonces yo te invito, con un corazón humilde, reconoce a tu pastor. Dice amén. Reconoce a tu pastor, porque ahí está escondido. Dice la Biblia que ahí estaba escondido su poder. Chécalo rápido, busca ahí, escondido su poder. Habacuc 3:4. ¿De qué? Es Habacuc Habacuc 3:4. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Entonces miren, por favor, escuchen esto. En el trato de Josué estaba escondido un libertador, perdón, un conquistador. Oigan bien esto. En el trato, pon mucha atención, en el trato de Dios que le estaba dando a Josué, estaba escondido un conquistador. Entonces el conquistador lo entendió y fue humilde, servidor de Moisés.
Yo pienso que Moisés estaba cansado, déjeme pensar eso, estaba cansado, decía, Josué, decía, dígame, aquí estoy. A favor de hacer esto, pon en orden allá a los militares, a mano derecha, a mano izquierda, ve ahorita y ordénalos. Y yo pienso que Josué decía, lo que tú digas, ahorita voy. Servidor. Eso es lo que le cuesta a mucho cristiano reconocer al siervo. Y mientras no reconozcas al ministro, aunque nos dio un poquito de risa, ¿verdad? ¿Cómo recibir? Voy a reconocer al siervo. No, ten cuidado. Entonces, cuando se reconoce, viene la bendición. Te lo puedo enseñar con todo mi corazón y con toda franqueza, porque Dios me dio la gracia de trabajar con mi apóstol allá en San Cristóbal. 4 años procuré servirle a él. Me mandaba en ocasiones y me decía, ve a decirle al hermano, a su esposa, la hermana Alejandra, ¿cómo se llamaba su esposo? Rogelio. Ve a decirle a Rogelio que preste el camión porque te vas a ir a traer un pastor allá por Mérida. Bueno, y ahí voy. Y cuando yo llegaba, ese hermano estaba hasta arriba de su camión contando naranjas. Y ahí estoy esperando, hermano Roge, espérese, hermano, espérese. Bueno, estoy esperando. Terminaba de contar sus naranjas. Era un camión, hermano. Estoy esperando. Hermano Roge, es que mire, dice el apóstol Guillermo. Y otra vez el hermano Guillermo. ¿Por qué no pide favor con otro? Pero me mandó con usted. ¿Y qué cosa quiere? Que si le prestas a su camión en 3 toneladas. No es que me va a servir, pero hermano, es que nos urge traer un pastor. Y los benditos pastores que dejaban la obra tirada, hermano. A favor de prestarme su carro. Dice, aquí está. Pero para el próximo buscan otro. Bueno, los servidores tengo que soportar. Pues eso es lo que cuesta. ¿Quieres que como servidor, hermano, viene de parte del pastor? Adelante, siervo, siéntese. ¿Su refresco? ¿Una comida? No. Desprecios. Y ahí estaba esperando hasta que terminaban de contar toda su naranja para que me atendiera. Me llevaba el camión y le decía, hermano, mire, si me lo dieron. Bueno, vete a traer este pastor. Dios mío. Y también a traer al pastor, hermano. Y el otro pastor, que es que ya no quiero trabajar en la obra. A subir tus cosas, ¿ves? Y también me decía, ¿dónde me vas a llevar? No te voy a llevar. ¿Dónde quieres tú que yo te lleve? Dígale al apóstol dónde me va a poner. Decía, dice que el pastor, ¿dónde lo vas a poner? Dile que mejor se vaya a su casa y que ahí se quede. Me decía, bueno, dice que yo te llevo a tu casa. Así tenía que llevar a los pastores hasta su casa. Servidor de un siervo es de que te van a mandar a hacer algo que tal vez no te agrade. Pero Josué le entendió. Aleluya. Le entendió y dijo, no importa. Déjeme pensar esto. Josué, ¿dónde estás? Acabo de venir, Señor, fui a ordenar a los soldados. Vete a traer una mi palomita de microondas. ¿Y hasta dónde? Hasta la tienda, córrele. Y ahí va Josué otra vez. Venía, se me olvidó mi coca. Voy a comprar mi coca. Otra vez da la vuelta. ¿Usted aguantaría servir a un siervo así? La verdad, ¿sí o no? Esa risa dice que no, tampoco no, tampoco no, y menos no. Pero entonces dice la Biblia, ahí estaba escondida la bendición. Ahí estaba escondida, hermano, el respaldo que le iban a dar a Josué. Vale la pena, hermano. Tienes a un Dios que te ama. Sírvele con todo tu corazón. Humíllate, rinde tu vida. Vale la pena.
Pero den el aplauso con gozo, hermano, con gozo. Vale la pena, vale la pena. ¿Ya vieron que hasta el cansancio se fue? Hasta el sueño vi que salió huyendo, hermano. Entonces, qué hermoso es cuando nosotros llegamos a entender. Entonces, Josué lo entendió. Entonces, ¿seguimos o vamos ya a la comida? Entonces, cuando leas el libro de Josué, ¿sabes qué cosa? Hay un poder escondido. Hay una misión, hay un respaldo, una bendición escondida. Entonces, por eso les invito a todos. Procuren, hermanos, reconocer a su pastor. Procuren, ay Dios mío, ¿sí me da permiso decir esto? Reconozcan la esposa del pastor. Denle su lugar. Pero es que no me cuadra la esposa del pastor. Es que no te va a cuadrar. Sí, hermano. ¿Sí, mis hermanitos? ¿Lo van a hacer? Póngase contentos, pastores. Ya dijeron que sí lo van a respetar. No juzguen a los hijos de los pastores. ¿Para qué están juzgando? Ay, ya lo viste. Está exhortando a los jóvenes. Y mira a sus hijos cómo viven. Calladitos nos miramos más bonitos. Miren, aún a mis hijos que ya están grandes, ya están casados, tienen sus hijos, yo no puedo juzgar a los otros jóvenes, porque no quiero que lo que yo siembre hoy lo cosechen mis nietos. Mejor me quedo callado. ¿Algún día van a entender? ¿Algún día se van a doblegar? ¿Algún día van a obedecer? ¿Para qué juzgar a los hijos de los demás? No juzgues a sus hijos de los pastores. Si con qué luchas, pruebas, permanecemos en el ministerio y nuestros hijos en ocasiones vienen a ser un poquito de carga todavía y todavía más carga con la iglesia, comprendamos. Vuélvete un Josué. No muchos. Vuélvanse un Josué. Vuélvanse un Josué. Y van a ser bendecidos. Van a ser bendecidos. Cuando hoy vine aquí en Ocosingo, había una hermanita que le dijo a mi esposa, hermana Blanquita, a ver, ¿cuándo empiezas ya a servir? Yo le dije, ¿quién te habló así? Yo no era tan humildito como ahorita. Le dije, ¿quién te habló así? ¿Fulana de tal? Ah, bueno. Entonces me paro detrás del púlpito y le digo, mis hermanos amados, iglesia bendita, mi esposa tiene un esposo y soy yo. Yo soy el único que le puede dar órdenes a mi esposa, ninguno más. Le voy a pedir de favor que respeten a mi esposa, por favor. Y se ubicaron. Porque si no, me va a saber cómo lo habían tenido. Lo manda una, lo manda la otra, lo manda la otra. No. Entonces también, hermano, es necesario que la iglesia vea que tú amas a tu esposa, que respetas a tu esposa, para que la iglesia respete a tu esposa. ¿Ah, no? Digan un amén con gozo. Estos pastores. Porque si tú no valoras a tu esposa, tampoco la iglesia te lo valora. Si tú no respetas a tu esposa, tampoco la iglesia lo respeta. Los josueces tenemos que saber caminar. Entonces, mucho ánimo con esto. Libros poéticos. Bueno. Ya en el último libro, en Josué 24-29, dice, después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿De cuánto? Murió a los 110 años. 110 años. Sí, una madurez. Maduro. Sí, maduro. Entonces murió. Entonces
Y estoy viendo cómo fue el proceso de la vida de este varón. Dejó de ser el siervo de Moisés, pasó a ser un siervo de Jehová. Una evolución. Hay una evolución. Una ¿no? evolución. Muy bueno, hijito. Dios te bendiga. Que te muestre eso el Señor. Como fue Moisés siervo de Jehová, así termina Josué siendo siervo de Jehová. Qué hermoso, hermano. No creas que Dios va a menospreciar tu humildad, tu esfuerzo, tu sinceridad. Dios sabe recompensar todas las cosas. Entonces yo te invito, no permitas que tu día se te vaya solamente siendo siervo o servidor del pastor. Procura crecer, madurar, hasta que tú también llegues a tener un lugar de honra, por tu humildad, por tu esfuerzo, por tu entrega y por tu respeto. Bueno, no sé, Berito, si ya está lista ya la comida. Ya. Bueno, entonces miren, son 10 para las 2. El tiempo es suficiente para comer. Entramos a las 3. Una clase más y nos vamos. Para que aprovechen lo más que podamos. Como les dije, cuando empezamos, vamos a ir tratando de explicarlo, aunque avancemos poco. Bueno, déjenme orar por los alimentos.